Marcos, en el capítulo 5, en sus primeros 20 versículos, hace una descripción y de alguna manera plasma una imagen que puede ser un tanto perturbadora. Pero vamos a leer juntos Marcos capítulo 5. Podemos mirarlo en las pantallas o buscarlo en su Biblia. Dice, hablando acerca de Jesús después de enseñar y después de hacer un milagro frente a sus discípulos, ellos cruzaron el lago donde acaba de suceder un milagro, y dice que llegaron hasta la región de los Gerasenos y tan pronto, o de los Gadarenos, muy conocida para muchos, y tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Ojo. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado este hecho le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Un hombre que mantiene desconcertado todo un pueblo, en la ciudad y en el campo, por el lugar donde vive, por la forma en que vive. Y como decía antes de leer, al comienzo es una lectura un tanto perturbadora. Y el texto al leerse describe tanto una imagen como una realidad. El texto describe una imagen de la obra de Satanás, y al mismo tiempo también describe
la realidad de que Satanás aún no descansa. Esas dos en la pantalla me parecen cruciales. Una imagen de la obra de Satanás y la realidad de que Satanás aún no descansa. Dos cosas que son fundamentales tenerlas en cuenta: que Satanás sigue operando y que no descansa. Y de alguna forma, cuando leemos experiencias como estas, donde si miramos el capítulo que sigue, habla de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre, y nos identificamos mucho con ellos semanas pasadas cuando hablábamos tanto del uno como del otro. Y de pronto, al ver la vida de Jairo, uno dice: me identifico. Y al ver la mujer con el flujo de sangre, me parezco, pero ¿me parezco a una endemoniada? Uno diría: no, eso no tiene que ver conmigo. Sin embargo, esta historia no es más que el Evangelio mostrándonos la obra que Satanás tiene para desarrollar en su vida y en mi vida. Al leer este texto, nos damos cuenta de cómo Satanás opera y cómo puede operar también, y cómo puede actuar. Y yo quiero que miremos rápidamente, intentando hacerlo rápido, las características de la vida de este hombre y cómo hoy podemos hacer la lectura. ¿Dónde vivía este hombre? Según el texto, vivía entre los muertos, vivía entre los sepulcros. Seguramente pasaría las noches en un sepulcro abierto que no tuviera cadáver, pero todo el tiempo se movía y vivía entre los muertos. Y uno consideraría que eso lo hace solo alguien que esté así de poseído como lo describe el texto. Solo un poseído tendría la capacidad de irse a vivir entre los muertos. Precisamente esta semana estaba viéndome, no un documental, sino algo muy pequeño en Indonesia, cómo las familias viven con sus muertos. No sé si usted lo vio. Viven con ellos en casa, y de hecho ellos tienen el muerto tiene su habitación y el muerto está dentro del ataúd, y ellos viven con el muerto, le llevan 2 veces al día comida al muerto y constantemente le están haciendo aseo al cadáver. De hecho, el video muestra cómo alguien está limpiando el rostro de un cadáver que parece que lleva ya mucho tiempo de muerto, en presencia de niños que se acostumbran a vivir entre los muertos, y particular que aún los familiares. Y hablando de ese cuadro que muestra el video, que es un hombre, es el papá de la casa, los que lo han visto, dice que los familiares que no viven ahí llaman con frecuencia a preguntar: ¿cómo está mi papá? ¿Y cómo está mi papá hoy? Y ellos dicen: bien. Y pareciera que no están endemoniados, y le llevan la comida, se la ponen ahí calientica al muerto, le hacen aseo al muerto, hablan con el muerto, hasta que ya en un tiempo determinado, cuando tienen todo el recurso económico que se requiere, pueden hacer toda una ceremonia para permitir que el alma o el espíritu de ese muerto se pueda ir, los deje tranquilos y ellos no se vayan a ver envueltos en problemas con el muerto por no haber hecho el protocolo correcto. Y se ve tan normal, pero se vive de alguna manera también con muertos en casa. Pero usted dice: ah, no, pero Indonesia está muy lejos. ¿Y aquí? ¿Y en nuestra cultura colombiana? No hace mucho tuve la oportunidad de conversar con alguien y vino a hablarme de uno de sus familiares muertos, una muerte que le golpeó significativamente, con toda la razón, pero empezó a hablar acerca de, yo hablo con ella, de hecho a veces la veo en mi casa, le pido algunas cosas, preparo, me decía, yo preparo la comida que a ella le gusta. No igual al cuadro de Indonesia, pero decía: pero si hay días que preparo la comida pensando en ella. Y yo le dije: ¿y con cuánta frecuencia va al cementerio?
Entonces se sonrió y me dijo, no, yo no voy al cementerio, yo la tengo en mi casa. Y le dije, ¿qué tiene en su casa? Él me dijo, tengo las cenizas de ella en mi casa. Me dijo, ahí a un lado de mi cama. Y por eso hablo con ella, le pregunto a ella, preparo comida para ella. Y me dijo, vengo para que me ayude a aceptar que ella sí está muerta, porque a esta altura no creo que esté muerta. De alguna manera ha tratado de mantener viva a una persona que ya no está. Vive con los restos ahí porque no quiere aceptar que esa persona se ha ido. Han pasado ya varios años y ella todavía está en la etapa de la negación. La ve, la percibe, pero ya algo que también la llevó a buscar ayuda fue, creo que ella ya me atormenta y creo que ella está empezando a dañar mi vida familiar. De alguna manera vivimos entre los muertos, una cultura donde se le ora a los muertos, porque parece que los muertos se escuchan. Vivimos en una cultura donde se le rinde culto a los muertos. Así que note que no estamos tan distantes del texto. Vivimos anhelando de alguna manera vivir con los que no están y dejamos de vivir la única vida que vivimos y dejamos de amar a quien Dios puso ahí tan cerca a nosotros para dedicarnos sencillamente a amar a los que no están. Y ayer en la mañana, mientras me veía toda la serie de la Sirenita con Isabela, toda la mañana viéndome la Sirenita 1, 2 y la repetición, hay una parte de la Sirenita que me llamó mucho la atención y la encontré mucha relación, donde el rey del mar prohíbe que se cante y que haya música en su palacio, porque el dolor de un muerto, de alguien que murió, anuló por completo la música, le quitó la vitalidad, la vida y la alegría a sus hijas, a la sirenita esta que es como tan rebelde y quiere siempre andar descubriendo nuevos mundos, y aún a todos los animalitos del mar. Aún en los programas infantiles se ve el asunto de cómo el muerto determina la vida de los vivos. Se consulta a los muertos, ¿no es cierto? Que los muertos nos digan qué pasará mañana conmigo. Así que de alguna manera también en nuestra cultura se vive entre los muertos. Porque muchos, cuando quieren saber algo acerca de su futuro, van a consultar a los muertos, el espiritismo, a preguntarle al muerto, a querer saber algo respecto a la vida, pero consultando a los muertos. Creo que ahí es donde realmente nos perdemos. Estuve leyendo un texto ayer en Isaías, pero no lo coloqué en las notas, solo lo encontré, lo leí, pero no lo anexé y hubiese querido leerlo. Sé que está en mi libreta sobre mi escritorio. Ahí anoté esa cita donde Dios le habla al pueblo de Israel acerca de aquellos que se han dedicado a consultar a los muertos, aquellos que se han dedicado y han considerado que entre las pitonisas, dice el texto, que entre las pitonisas y entre sus dioses, los muertos le dirán a los vivos cómo vivir. Y el texto dice así, Dios dice, no hay para ellos amanecer, no hay para ellos amanecer. Y dice, y para ellos al final solo habrá oscuridad, para ellos solo habrá tinieblas. Ahora,
Significa esto que estar en íntima comunión con los muertos no es la obra de Dios. Tengámoslo en cuenta. Estar en íntima comunión con los muertos no es la obra de Dios. ¿Perdimos las pantallas? Ok. Así que vaya tomando nota porque las pantallas no quieren responder. Estar en íntima comunión con los muertos no es la obra de Dios. Qué productivo. Gracias. Ahora, hablando de muertos, Isaías, quiero que lo leamos, Isaías 42, en el versículo 3. No, ese no es, perdón. Isaías 8:19, gracias por los que están ahí atentos. Isaías 8:19, sí Señor. Si alguien les dice, consulten, gracias, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan. ¿Acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Dice el Señor. Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados. Escuche bien lo que sucede cuando decidimos vivir entre los muertos. Ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra, levantando los ojos al cielo. Maldecirán a su rey, maldecirán a su Dios, y clavando la mirada en la tierra solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra, y serán arrojados a una oscuridad total. Para poder concluir que estar en íntima comunión con los muertos no es realmente la obra de Dios. Y usted dirá, hasta aquí salí bien librado, porque ni lo uno de lo otro. Sin embargo, muchas veces como cristianos también andamos cargando muertos. Es que cuando algo está muerto cuesta realmente mucho poder cargarlo. Es muy fácil caminar junto a alguien que está lleno de vida. Es fácil caminar junto a alguien que vibra, que tiene pasión por la vida. Sin embargo, hay muertos vivientes. En su familia puede haber muertos vivientes, entre sus amigos, dentro de la misma iglesia hay muertos vivientes. ¿Qué significa eso? Que no tienen vida, que no tienen energía, no tienen pasión, viven sin propósito, viven sin ganas de ir al futuro. Parece que caminan, pero todo el tiempo mirando hacia atrás. Y todo lo que tienen para hablar es atrás. Y su discurso siempre se basa en atrás. Sus palabras siempre están atrás. ¿Conoce usted alguna persona así? Siempre su discurso habla atrás. Usted no le escucha hablar de futuro, porque no hay futuro, porque no hay vida, porque no hay pasión por lo que ha de venir, porque no hay vitalidad respecto al día de mañana. Solo lo que hay, si piensan en el futuro, solo les genera ansiedad. Por eso se quedan con su pasado. Y leí esta semana algo que dice: el exceso de pasado en una persona produce depresión. Pero hay personas que se quedan allá con el exceso de pasado. Otros que tienen un exceso de presente y lo único que hacen es estresarse y angustiarse. Y ese tipo de muertos, escuche bien, limitan en la vida. Porque una persona así lo que hace es generar cansancio. Una persona sin vida lo que hace es succionar la energía, la vitalidad, el entusiasmo, las ganas de seguir, las ganas de continuar, de volver a construir, de volver a intentar. Volvamos a hacerlo. No, una persona cuando está muerta en vida es una persona que termina pesando, y es demasiado de llevarla sobre nuestros propios hombros, porque no avanza por sí sola, pero tampoco deja avanzar. Y así es que muchas personas en la vida parece que están cargando sus propios muertos. Todo muerto se descompone. Todo muerto se descompone, y toda descomposición fastidia, ¿o no? Nadie quiere estar en un contexto de descomposición. Así que usted puede mirar al que está a su lado esta mañana y con una sonrisa amable dígale: no cargues con ese muerto.
Y cuando le digo no cargue con ese muerto, me refiero a formas, me refiero a métodos, a tradiciones, a los días que ya pasaron y aún a personas. Un hombre que vivía entre los muertos, y eso el enemigo lo usaba para no permitirle avanzar. ¿Vive usted con algún muerto? ¿Carga usted con algún muerto? Jesús dijo: si algo no tiene vida, córtalo. ¿Lo dijo Jesús o no? Si algo no tiene vida, córtalo. Así de sencillo. ¿Y cómo expresó el sin vida? ¿Sabe cómo lo dijo Jesús? Sin fruto. Si algo no da fruto, córtalo. Algo más, aparte de que vivía entre los muertos, dice el texto, que nadie podía controlarlo. Y hoy vivimos en ese mundo incontrolable. Sin embargo, hay un miembro de nuestro cuerpo que la Biblia dice que sigue siendo hasta hoy incontrolable. ¿Cuál es? Dígale al que está a su lado cuál es. No se la muestre, solo dígale. La lengua. Dice la escritura, la lengua sigue siendo un miembro incontrolable que enciende la llama de la creación y hace incendios y echa a perder generaciones, y echa a perder proyectos, y echa a perder visiones y propósitos de vida. Y hasta hoy nuestra lengua sigue siendo incontrolable. A este hombre nadie lo podía controlar. Y muchas veces a nuestra lengua tampoco hay quien la controle. Y es que en ese descontrol también vivimos. Usted dice lo primero que se le viene a la cabeza, si es que se le viene a la cabeza. Porque muchas veces hablan solamente de lo que les llegó hasta el corazón y vomitan. Porque si hiciéramos el ejercicio de que lo que está aquí lo pasáramos primero por este lado y filtráramos por aquí, y esto aquí fuera un filtro bíblico, entonces volvería aquí y saldría, como Efesios dice, palabra que edifica, palabra que bendice, palabra que anima. Pero cuando usted y yo decimos es que lo que siento es lo que digo, prepárese, porque pierde el control, porque usted se descontrola por completo. Y seguimos de alguna manera también como este personaje, el hombre gadareno, incontrolable. ¿Acaso hoy en el mundo nos escucha a los padres decir que sus hijos se salieron de control? ¿No se escucha hoy a los padres? Mis hijos se salieron de control. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 3. Alguna vez escuchaba a una mamá que me venía a pedir ayuda. Es que mi hijo, pastor, me ofende, me hiere, me golpea, me lastima, me ridiculiza delante de la gente. Todo lo que dijo de su hijo, y la pregunta cuando le digo yo, ¿y cuántos años tiene su hijo? Tiene 7, pastor. Padres a los cuales sus hijos se les salieron de control. ¿Acaso no también vivimos hoy en un contexto donde nadie puede controlar? ¿No tenemos una generación de jóvenes que parece incontrolable también? Sin control, sin Dios, sin ley. Aún uno escucha artículos que nada tienen que ver con la fe y se leen como titulares: el mundo se ha salido de control. ¿Acaso no es la descripción que se está haciendo del mundo hoy en día? Que el mundo se salió de control. Y este que se había salido, que nadie podía controlar, gritaba día y noche. Era una furia frenética y permanente. Nadie le podía controlar. Tenemos hoy, aún dentro de la misma iglesia, la actitud de: a mí nadie tiene por qué controlarme la vida. Y no necesitamos estar del todo endemoniados. Bertrand Russell escribió
Una vida sin riesgo es una vida gris, pero una vida sin control probablemente será una vida corta. Una vida sin riesgo es una vida gris, pero una vida sin control probablemente será una vida corta. Dice el texto también que a este hombre nada, o sea, ningún hombre en el pueblo lo pudo controlar. También dice, y nada pudo sujetarlo. Ni las cadenas, ni los grilletes, porque tenía tanta fuerza que nadie lo podía dominar. Y hoy los sistemas de gobierno no pueden controlar, las leyes mismas no pueden controlar, los manuales de convivencia en ninguna institución logran controlar. Sencillamente porque la palabra sujeción no aplica. Porque siempre va a ser su palabra contra la del otro, su palabra contra la mía, su argumento contra el mío. Por una razón, porque no aceptaré tenerme que sujetar a. ¿Por qué los chicos hoy a los 10, 12 años se quieren ir de casa? ¿Cuál es la razón por la cual se quieren ir de casa? ¿Cuál es la pelea con los niños y niñas de 14 años en la casa? Y el caos que vivimos hoy a nivel social responde ¿a qué? A que nadie se quiere sujetar. Según análisis, la iglesia cristiana ha crecido en número. Sin embargo, dicen algunos, pero ha decrecido en su misión. Porque cada vez existe una iglesia menos sujeta a Dios y menos sometida a la palabra. Se dice que somos cristianos. Sin embargo, queremos, como Adán y Eva desde el comienzo, reclamar: yo también quiero ser Dios. Y eso no es un asunto que esté fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. Hoy cada día es más complejo liderar. ¿Por qué? Porque igual no hay nada que nos pueda sujetar, ni mucho menos controlar. Pero viene algo más que el texto dice: todo lo destroza. Todo lo destroza. Consecuencia. La consecuencia de vivir entre los muertos, de que nada lo controla, de que nada lo sujeta, es la respuesta que hoy vemos. En una reflexión sencilla de nuestra realidad, entonces, en medio del contexto en el que hoy vivimos, donde nada parece sujetar al hombre, hecha la ley, hecha la trampa, establecido el principio, establecida la forma en que se violará el principio, establecida la norma, la manera de cómo puedo violar la norma sin que parezca que estoy violando la norma. La consecuencia, todo está quedando destrozado. Si empezamos desde los pequeños, hoy vivimos en una sociedad donde la niñez está siendo destrozada. Y es una niñez que está siendo destrozada dentro de sus propios hogares. Una niñez que está siendo destrozada por sus propios padres, que viviendo sin Dios y sin ley y sin principio, entonces genera una niñez abandonada, violada, violentada, sola. Leí estos días acerca de un ministerio que trabaja en Lima, Perú, y se han ocupado de las zonas más vulnerables de Lima, que son muchas, y no porque eso pase allá y no aquí, solo porque fue el referente del que leí esta semana.
Y quien escribe, el pastor quien escribe, él dice: para mí, para mi equipo es imposible llegar a esas zonas y no llorar aunque no queremos. Cuando vamos y encontramos en sectores niños de 3, 4, 5 años amarrados a árboles, amarrados a objetos pesados de sus casas, llenos de moretones, desnutridos, sencillamente porque hay una ausencia de padres, y eso ha generado una niñez también destrozada, y en conjunto podemos decir que son familias destrozadas, una juventud destrozada, y sencillamente es porque de alguna manera nos salimos de control, y esto se salió de control. Porque parece que no hay organización gubernamental, ni nacional ni internacional, que pueda intervenir para disminuir el destrozo. Vemos en las noticias y vemos documentales y vemos aún imágenes no editadas de personas que quieren dar a conocer las realidades de su país desde su pueblo. Y el resto del mundo lo que hace es guardar silencio. Porque frente a tal destrozo, frente a tal destrucción, ya no hay norma que valga. Porque cada vez la norma, la moral bíblica está pasando a un segundo plano para cada uno establecer su propia ética. Por eso la Biblia exclama: hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno, hay de aquellos de los que a lo bueno le dicen malo. Pero Él lo que ha producido es exactamente eso, un destrozo, aún el destrozo de los recursos naturales. Muchas de las manifestaciones de la naturaleza hoy no responden más sino a la manera en que nosotros hemos entrado y hemos mal usado los recursos naturales. Y el destrozo nos está destrozando a nosotros también. Parece ser la única especie que se empecinó en autoeliminarse. Y aún dentro de la misma iglesia, si somos honestos y reflexivos, nos damos cuenta que de alguna manera también nos salimos de control. Porque no se puede ejercer control. Porque no se puede establecer ninguna norma ni ningún parámetro. Porque se vuelve un caos. Se vuelve un conflicto. A nadie se le puede reclamar. A nadie se le puede pedir que haga las cosas conforme a un principio o una norma. Estos días que he estado enfrentando esa situación como pastor y hablo con algunos pastores, uno me decía: ay, Elías, no se preocupe y no se estrese por eso, que todos estamos igual. Hoy la gente no quiere obedecer. Y hubo un pastor que llorando me dijo: Elías, ¿quiere que le sea honesto? Si Dios me diera la oportunidad de cambiar todo el liderazgo de mi iglesia, lo cambiaría todo, porque no miro a todos los lados y no encuentro apoyo en absolutamente nadie. Y pensaba en esta palabra y yo digo: esa es la realidad dentro y fuera de la iglesia. ¿Me hago entender? También parece que dentro de la iglesia, sin Dios y sin ley, por cualquier reclamo, por justo, decente, transparente y respetuoso que se haga, no se puede. Porque el asunto es tú allá y yo aquí. ¿Quieres que vivamos en paz? No opines en mi vida. Así estamos arreglando este asunto. Así nos estamos quedando. Así será que luego sus hijos respondan cuando usted, como padre de familia, se tenga que enfrentar. Y ese hijo o esa hija le mire la cara y le diga: papá, no haré lo que tú me dices que haga. Pero hija, no lo haré. Porque es lo que estamos sembrando. Eso es lo que vamos también a recoger. Y lo último que este hombre hacía era golpearse con rocas. Él usaba rocas para hacerse daño. Sin embargo, hoy somos más modernos y somos mucho más sofisticados para hacernos daño. Hoy no nos agarramos a piedra, pero sí nos estamos golpeando con las drogas. Y vaya si el enemigo
está haciendo de las suyas con las drogas hoy. Vaya si el enemigo está destrozando generaciones completas con las drogas. No con piedra, aunque en Venezuela ahora mismo se estén tirando piedra en medio de la angustia y el desespero. El hombre se está autoeliminando a sí mismo, autoflagelando a través de las drogas, a través del sexo, el sexo ilícito, a través del trabajo, a través de la violencia, a través de la comida. Note tantas formas que nosotros hemos creado de violentarnos y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y uno miraría un cuadro, al leer el cuadro, uno dice, ¿cómo este hombre es capaz de darse con rocas y pegarse él mismo? Hay un hombre que se hace por el Coliseo, por la glorieta de bomberos y sube un poco. No sé, lo han visto algunos que viven por esa zona. ¿Cómo ese hombre se golpea de impresionante? ¿Cómo él mismo se da de puñetazos? Él mismo se lanza unas cachetadas y no está haciendo el drama. Como él mismo se va contra un poste y se golpea. Si decimos violencia, yo pienso que los colombianos tenemos mucho que contar, porque nuestras noticias están atestadas décadas de violencia. Pero una pregunta que hace esto mucho más personal: ¿de qué manera Satanás está haciendo que te hagas daño a ti mismo? Yo quiero que usted mire esa pregunta, por favor, y trate de respondérsela ahí en silencio. ¿De qué manera Satanás está haciendo que te hagas daño a ti mismo? Parecía que este hombre era una amenaza para la sociedad. Parecía que este hombre era una amenaza para la región de los Gadarenos. Pero el que estaba realmente haciéndose daño era él mismo. No era el pueblo, era él. Y aquí necesitamos hacernos esa pregunta: ¿cómo yo estoy permitiendo que el enemigo venga y yo termino haciéndome daño a mí mismo? La conducta humana salida de control y el desenfreno que hoy vemos y vivimos es la muestra del objetivo de Satanás. Es la manera de darnos cuenta cuál es el plan de Satanás. Ahora, ¿cuál era el plan de Satanás también en el texto? Generar todo un cuadro de sufrimiento en medio del aislamiento, porque lo mantenía solo y deambulando entre cementerios y colinas, gritando, vociferando, dándose golpes. Terminaba él mismo haciéndose daño. Y algo bien preciso allí: siempre el aislarnos será parte del plan del enemigo. Y para que lo tengamos siempre claro, de lo primero que busca aislarnos es de la iglesia. Porque él sabe que toda oveja fuera del rebaño es más vulnerable. Porque toda oveja que se sale del rebaño se queda sin el cuidado del pastor. Es presa fácil. Y lo sacó y lo aisló. Por eso siempre que en una condición usted dice: por eso yo prefiero solo. Yo por eso el domingo yo voy, recibo, adoro, celebro, y el pastor que despide y yo que quedarme ahí. No. Yo ya viví la famosa comunión. Yo ya sé a qué sabe la comunión. Y eso es demasiado ácido. Y yo le diría así: y agria, y amarga.
pero es comunión. Y le tenemos que apostar a esa comunión, aunque a veces tiene un sabor pero tan amargo. Voy a cumplir 21 años, 22 años en el ministerio pastoral. Y en todos estos años de ministerio, momentos muy dulces, momentos muy amargos, pero le sigo apostando al proyecto de iglesia. Sigo creyendo en la iglesia. Sigo creyendo que la iglesia es el movimiento que Dios en Cristo vino a levantar, y de la iglesia levanta una generación que hace que las fuerzas de las tinieblas retrocedan, porque al fin la historia dice que es la iglesia la que va a triunfar. No dice que es la empresa, no dice que es el negocio, dice que es la iglesia la que va a triunfar. Y yo quiero ser parte de los que siguen hasta el final y triunfan con la que ya se le dio el triunfo, y esa se llama la iglesia del Señor. Esa es la iglesia. Y las puertas de la muerte no podrán permanecer abiertas contra la iglesia. Es que no hay nada que la pueda detener, ni aun cuando golpeamos fuertemente nosotros la misma unidad. Y aunque muchos decidan aislarse, hoy tenemos cantidad de cristianos que viven en aislamiento total. Y para no tener que limarme la vida con el otro y no encontrarme con una liga divina, entonces prefiero el servicio online. Si no me gusta lo que el pastor está diciendo, sencillamente lo cambio. Se puso pesado este pastor, vámonos para donde otro. No me gusta esa alabanza, vámonos a la de allí. Empiezan a leer el texto en esta. Ay, no, ya nos van a dar garrote, vámonos para las promesas. Santidad, no, que va, todos los días es viernes, mejor. Y en eso tenemos hoy cristianos, cada uno de alguna manera destrozándose a sí mismo. Porque aunque usted y yo nos sintamos cómodos en nuestra propia desobediencia, no por eso se ha santificado la desobediencia. No porque usted se sienta súper cómodo viviendo la vida cristiana a su manera, significa que es que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en usted. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasa. Él dice, yo lo dije. Y para el que decide escuchar a los muertos, dice, no le vendrá el amanecer. El diablo, dice primera de Pedro 5:8, recuerden que el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien qué. No dice a quien acariciar. No dice, y el diablo anda como león rugiente buscando a quien consentir, a quien mimar. Y el diablo no anda buscando con quien salir de paseo, anda buscando a quien devorar. ¿Hay algún cristiano aquí esta mañana? ¿Por qué lo duda? ¿Hay algún cristiano aquí esta mañana? Claro. Sepa que hay alguien que se muere por verlo espiritualmente muerto a usted. Si usted es cristiano, recuerde que hay alguien que merodea todos los días pensando, ¿cómo me lo devoro? ¿Cómo lo destruyo? ¿Cómo lo acabo? Y empieza muchas veces por cosas legítimas. Usted dice, tiene razón, tiene validez. Lo devora, colocando en usted una simple y pequeña raíz de amargura, que luego Él ayudará a que se le convierta en un odio visceral, porque Él sabe, lo puedo tener dentro de la iglesia, pero mientras lo tenga aquí conservado con ese odio visceral, es mío. Se está pudriendo en vida y Él no se da cuenta, pero es mío. Yo me lo estoy devorando. Y pasa tan sutilmente. Y devora cuando usted y yo nos dedicamos a murmurar y hablar
Y Él tiene la capacidad de ponerle personas que le presten el oído. Gracias por escucharme. Y usted no sabe el veneno que le acaba de infectar a la otra persona. Y el enemigo dice: vamos, síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Merodea los rebaños, merodea la iglesia. Pero hay una buena noticia, y quiero que la escriba en mayúscula sostenida. Escríbalo ahí en Tahoma 14, por favor. Colóquele en negrilla, cursiva. Resáltela, por favor. Hay una buena noticia: la comunión frustra la obra de Satanás. La comunión frustra la obra de Satanás. Por eso es que Satanás siempre busca frustrar la comunión. La comunión frustra la obra de Satanás. Si usted está entendiendo en su espíritu lo que Dios hoy nos está hablando, entonces busque mantener en comunión con quienes le están apostando a la comunión. Busque mantenerse cerca a alguien que le apuesta a la comunión, con sus palabras, con sus actitudes, con sus oraciones. Si somos capaces de vivir como la Biblia dice que somos, como un solo cuerpo y como una familia en Dios, de la cual Él es el Padre y la autoridad, y nos dejamos controlar por Él, que es la autoridad, y nos sujetamos a Él, que es la autoridad, entonces todos, como un cuerpo bien concertado, podemos sencillamente vivir en esa comunión que frustra la obra del enemigo. Porque hay una verdad en el texto, y es que Cristo vino a arruinar la obra del diablo. ¿Puedo decirlo conmigo esta mañana? Cristo vino a arruinar la obra del diablo. El demonio, los demonios estos se sienten arruinados, porque Jesús llega a ese lugar, se encuentra con este personaje, inmediatamente le dice al demonio: sal fuera y deja libre a este hombre. Y él siente: ya vino el que me va a arruinar a mí la vida. Porque Cristo vino para arruinar la obra del diablo. Vino para dejar sin fruto la obra del maligno. Pero necesitamos ponernos de parte de Dios. Necesitamos estar del lado de la verdad y del lado de la palabra. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda arruinar lo que Dios está haciendo. Y ahí es donde, en ese cuadro tan patético, en ese cuadro tan perturbador, aparece Cristo. Y Cristo viene, y cuando leemos en el texto, note que aparece sin ningún tipo de delicadeza, sin ningún tipo de tolerancia. Cristo arremete contra el espíritu inmundo sin ninguna consideración. Así que eso no se trata de que cuando el enemigo está haciendo algo encubierto, cuando el enemigo está atormentando, cuando el enemigo vino y vemos que a alguien le está matando, que vemos que a alguien le está destruyendo, que vemos que a alguien está distrayendo, que está sacando del propósito, cuando vemos que alguien tiene un argumento para seguir viviendo como quiere vivir. Sin embargo, usted y yo podamos arremeter con la palabra sin ningún miedo, sin delicadeza, sin tolerancia. Al enemigo no se le puede tolerar. A Satanás no se le puede tratar con pañitos de agua tibia. No podemos llegar con delicadeza: mira, demonito, si quieres, demonito lindo, ¿por qué no te vas por las buenas? Necesitamos arremeter. Y yo no estoy hablando de empezar a gritar, y que cuando usted ve algo de la obra del enemigo es grite, zapatee, no sé, de golpes. No, yo no estoy diciendo que haga eso. Tenga un espíritu lo suficientemente fuerte como para levantarse en fe, en convicción y en oración, y arremeter con confianza cuando usted dice: si el enemigo en esto quiso meter un gol, pues yo no lo voy a permitir. Yo voy a arremeter con la misma violencia. Y cuando usted y yo hacemos lo que Dios nos manda hacer, no nos dé miedo, Él nos va a respaldar. Cuando usted siente que Dios le llamó a hacer algo, no le tiemble la mano ni las piernas para hacer lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Lo decía el miércoles, muchas veces por querer complacer a otras personas, muchas veces por querer tener contentos a unos cuantos alrededor nuestro, terminamos haciendo todo en contra de Dios. Solo para no meterme en problemas con alguien, entonces no le voy a decir nada, no le digo nada. Y luego el Señor le va a llamar a usted y le va a decir: le dije que hiciera.
Y nos puede pasar lo de Saúl. Te dije que lo destruyeras todo. Sí, pero es que yo vi un ganado tan lindo. Dije que todo. ¿Qué no entendió? Él vino para hurtar, matar y destruir. Así que no se le puede tratar con tanto cariño y tanta consideración. Lo manda afuera y le dice: ¿cómo te llamas? ¿Y cómo respondió el que se llamaba? Legión. Legión es un término militar romano que habla de más o menos de 6.000 a 6.300 soldados. Más o menos eran 6.000 de infantería y unos 300 de caballería. Y eso era una legión. Así que este personaje, también legión se puede considerar como todo un ejército. Así que este personaje tiene dentro de su espíritu un aproximado de 6.000 demonios. Y solo habían 2.000 cerdos. Así que a cada cerdo le tocaron en promedio 3 demonios. Pues eso es mi matemática, no lo dice el texto. Y claro, 3 demonios en un solo cerdo se enloquecieron todos. Legión. ¿Qué aprendemos ahí? Que los demonios son numerosos. Y que los demonios no son solo numerosos, también están equipados. Los demonios son numerosos, también están equipados y viven furiosos y vinieron para pelear. ¿Por qué no lo dice eso al que está a su lado? Dígale: ¿por qué no leemos juntos lo de esa pantalla? Invite al que está a su lado. Los demonios no solo son numerosos, también están equipados, viven furiosos y vinieron para pelear. Y vinieron para pelear y nos encontraron a nosotros peleando entre nosotros mismos. Y él dice: no, aquí no hay nada que hacer, aquí la fiesta empezó hace rato. ¿Qué va a pelear con ellos si ellos están acabando entre ellos mismos? ¿Sabe que muchas veces el enemigo no tiene mucho que hacer porque ya nosotros le hemos ahorrado gran parte del trabajo? Por eso la palabra nos insta a nosotros a pelear. Efesios capítulo 6, en el versículo 13, dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La propuesta de la Escritura para nosotros es: colóquense la armadura de Dios para que cuando llegue el momento de la pelea, de la guerra espiritual, ustedes puedan resistir. Escuche, y la resistencia se hace desde aquí, desde adentro. No es tanto el vociferar y el decir, sino la firmeza de la convicción: Dios está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Es con la palabra, no es con emociones, no es con argumentos personales, es con la palabra de Dios, con la palabra del Espíritu, que es la espada con la cual podemos entrar y atacar. No es con emociones ni argumentos, es con la fe, es con el Evangelio, es con el poder del Espíritu Santo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas, dice la palabra. La palabra misma nos invita a nosotros a pelear, y aquí vemos a Jesús en una confrontación espiritual. Y por eso usted y yo debemos armarnos, porque los demonios están organizados. Usted y yo debemos mantener armados. Efesios capítulo 6, en el versículo 12, un versículo anterior al que acabamos de leer, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el versículo 12. Están organizados, y usted y yo, frente a esa organización, necesitamos mantener armados. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Las armas de nuestra milicia solamente se reciben en la intimidad y en el secreto con Dios. Usted podrá hacer mucho más con sus rodillas dobladas en la presencia de Dios que vociferando y diciendo una cantidad de cosas. Usted puede derribar mucho más cuando usted entra en el secreto con Dios y deja que Dios pelee por usted, y usted deja que Él salga y haga lo que Él dijo que iba a hacer.
La Biblia muestra que el enemigo tiene un ejército espiritual complejo y maquinador. Todo el tiempo está planeando. Y la Biblia muestra que el diablo es un diablo fuerte. Que el diablo es un diablo fuerte. Sin embargo, y creo que es lo importante en esta historia, y es a donde quiero que realmente podamos llegar esta mañana, que ante la presencia de Dios, el diablo es un pobre diablo, ¿o no? Podríamos decir, es que ante la presencia de Dios, el diablo es un pobre pelele, ¿o no? Ese es realmente el corazón de lo que quiere comunicar el evangelista. Esto no es una historia de terror. Esto no quedó ahí para llenarnos a nosotros de pánico y de miedo, de ninguna manera, sino para que podamos ver, como dice el texto en el versículo 11. Cuando vieron a Jesús, le rogaban, le rogaban a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. No nos queremos ir de esta región, queremos seguir haciendo siempre lo mismo en esta zona. No sé si era la zona de influencia que ellos tenían, pero no pudieron hacer algo sin que Jesús no se los permitiera. Fue el que les dio permiso. Y cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, y toda esa manada se precipitó al despeñadero. Note cómo los demonios se inclinan ante Él y le obedecen. ¿Están contentos nuestros niños esta mañana? Los demonios se inclinan ante Cristo y le obedecen. ¿Cómo podríamos nosotros explicar la influencia de Satanás en el mundo? La Biblia lo expresa. Es el príncipe de este mundo y gobierna este mundo. Y todo el que decide vivir bajo su propia voluntad y establece parámetros, sus propios parámetros de vida, y se hace ley para sí mismo y no se somete, no se sujeta, entonces sencillamente entra en esa autodeterminación y ese autogobierno en el cual el enemigo opera libre y espontáneamente. Tú quieres hacer lo que quieras, yo te acompaño y yo te ayudo, yo te doy toda la fuerza que necesites para que lo hagas a tu manera. Tú tienes razón, tú tienes que vivir la vida a tu manera. No tienes por qué rendirle cuenta a nadie, tú no tienes por qué someterte a nadie. Vamos que conmigo te va mejor. Vamos que yo te doy el poder para que rompas cadenas, rompas grilletes. Pero la Biblia dice que al final eso es autodestructivo. Y por eso todo lo que hoy vemos en el sistema en el que nosotros vivimos, del cual muchos culpan a Dios, y no es nuestra tarea defender a Dios tampoco, porque en la historia Dios se ha defendido solo y la Biblia se ha defendido sola. Antes de que nosotros llegáramos, Dios y la Biblia se defendían solas, y cuando usted y yo no estemos, seguirá defendiéndose sola. Usted y yo predicamos el evangelio, hacemos defensa de nuestra fe, de nuestras convicciones. Así que ¿no es Dios el responsable de lo que sucede en el mundo hoy? Pero sí, la Biblia dice es que este sistema está bajo la influencia del enemigo, y él vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero también dice el texto, pero Cristo vino para que usted y yo tengamos ¿qué? Dígalo fuerte, ¿sabe para qué vino Él? Para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Así que puede ser que en el mundo que está, dice el apóstol Pablo, y el mundo que está bajo el poder del maligno, y el mundo que está bajo el control de Satanás, y opera de esa manera en el mundo hoy, no puede operar de esa misma manera en la iglesia. En la iglesia, Satanás puede perturbar, pero no puede derrotarnos, porque para la iglesia, en la Biblia es claro, Satanás ya fue vencido y fue derrotado y fue exhibido públicamente. Dice la palabra que la cabeza de la serpiente fue aplastada, que fue decapitado con la obra de la cruz. Por eso Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 15, dice: desarmó a los poderes y a las potestades
y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Para la iglesia eso es una verdad. Y esta verdad tan liberadora es esa misma verdad que liberó a este hombre. Y es esa libertad la que nos debe impulsar a usted y a mí a seguir predicando el evangelio. Esta verdad debe generar en nosotros mucha confianza. Escuche que el texto, después de todo el marco catastrófico, en el versículo 15 dice que cuando llegaron donde Jesús, vieron al que estaba poseído por la legión de demonios. Y el hombre, ¿cómo estaba? Dice, estaba sentado, ya estaba vestido y estaba en sano juicio. Pregunto, ¿no es Cristo confiable? ¿No tiene ese poder de Cristo en nosotros toda la razón para que usted y yo confiemos en que Cristo seguirá haciendo su obra? Y que Él seguirá peleando por nosotros y que Él irá delante de nosotros. Esta no es una predicación de terror. Esta es una historia bíblica que nos dice: tenemos que seguir confiando en Cristo, seguir confiando en Él. Sin embargo, si la Biblia nos dice que usted y yo tenemos que ser cuidadosos, mantenemos confiados, pero tenemos que ser cuidadosos, porque aunque estamos confiados, el enemigo aún sigue lanzando mordiscos, el enemigo aún sigue lanzando veneno, sigue lanzando dardos de fuego. Por eso es tan necesario que usted y yo nos mantengamos, como dijo Pedro, mantengamos sobrios y velando. Que es necesario que usted y yo mantengamos alertas, que es importante no tener pánico. Aunque la serpiente se sigue moviendo y trata de intimidar, es importante que recordemos que está derrotada. Pero aquí es algo que usted y yo necesitamos entender. Escuche bien por favor. Pero busca compartir su derrota y busca compartir su infierno con quienes le siguen el astuto juego. Esa es la obra de Satanás. Como dice el texto, y si le es posible, a través de la falsa enseñanza engañará aún a ¿quién? A los escogidos. ¿Cuál es el plan del enemigo frente a la iglesia? ¿Cuál es? Compartir su condena y su derrota con aquel que le sigue el juego. Siempre trata de parecerse. Él sabe que Cristo vino porque quiere compartir su reino y quiere pasar la eternidad con su iglesia. Y Él dice: yo también quiero a unos cuantos para compartir mi condenación con ellos. Cuando usted y yo entendemos qué es lo que quiere compartir, entonces sabemos también cómo necesitamos resistirlo. Amados, si estamos viviendo el fin de los tiempos, entonces se está cumpliendo lo que Apocalipsis 12:12 afirma. Cuando dice: por eso alégrense cielos y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque ¿qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que él sabe? Que le queda poco tiempo. Sin embargo, también Juan expresa las palabras de Jesús cuando dice: pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por eso confiamos en la obra salvadora de Cristo. Por eso resistimos al diablo. Escúcheme bien, aun cuando viene vestido de un ropaje sagrado. Si necesitamos abrir nuestros ojos, porque a los cristianos dice la Biblia que el enemigo se nos va a vestir como ¿qué? Como un ángel de luz. Así que sabrá venir con un ropaje sagrado, sabrá citar la Biblia, traerá una cara muy bonita y un proyecto espectacular y extraordinario, traerá argumentos muy válidos, traerá argumentos que pesan mucho en nuestro razonamiento humano.
se va a vestir con un ropaje sagrado, se va a camuflar de la mejor manera. Y ahí es donde necesitamos tener discernimiento. Ahí es donde necesitamos discernir. Esto se ve tan parecido, pero no es igual. Esto suena tan parecido, pero es diferente. Parece ángel de luz, pero no lo es. Y solo puede huir cuando usted y yo nos postramos delante del Señor y nos rendimos delante de Él. Y recordamos que en medio de nuestra vida espiritual, en medio del sufrimiento, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la tentación y de la prueba, no estamos solos. Cristo sigue siendo la fuente de nuestra fortaleza espiritual. Cristo sigue siendo el que nos levanta, el que nos alienta y el que dice: aquí estoy para pelear por ti. Este hombre, después de ser libre, dijo: me quiero ir contigo, yo quiero ser un discípulo. Y le dijo: no, estás ahí vas a dar testimonio. ¿Quieres luchar contra la maldad? Ahí donde estás. ¿Quieres luchar contra la maldad? Ahí donde estás, vamos. Predica el evangelio, cuenta la libertad que has recibido, cuenta de lo que Dios ha hecho contigo. Si somos libres del reino de las tinieblas y hemos sido libres del control de Satanás, entonces nuestra tarea es predicar a Cristo. Nuestra tarea es darlo a conocer. Si somos de Él, entonces vamos a darlo a conocer a Él. Si en Él hemos sido salvos, perdonados y libres, entonces levantemos una canción de libertad y proclamemos hoy: no estamos solos. Cristo es la fuente de nuestra fortaleza espiritual.